Es un placer, un enorme gusto saludarles desde este espacio de Foro Crítico. Hoy es un día muy especial, diríamos en términos coloquiales, en esta frase que es muy sui generis, estamos en manteles largos en lo que es el periodismo mexicano, porque precisamente este día se cumplen 100 años del nacimiento del maestro Julio Scherer García, quien definitivamente es un ícono, un referente del periodismo mexicano. No se podría entender la prensa mexicana del siglo pasado y por supuesto todo lo que, pues aquí yo tengo por lo menos tres libros de él, uno de ellos que se llama Calderón de Cuerpo Entero, que además es un libro muy interesante con relación a este expresidente, La Pareja, que también tiene que ver con Vicente Fox y Marta Sagún, y un libro que a mí en lo particular prácticamente todos me han gustado mucho, que se llama Estos años, que tiene que ver con una de reflexiones en torno al periodismo. Julio Scherer, sin lugar a dudas, fue un hombre, un periodista que conoció, si se me permite la expresión, los recovecos del poder político, precisamente en este libro de estos años. Tiene una frase muy interesante en donde señala que periodistas y políticos viven en medio de un amaciato. Y bueno, también me acompaña otro grande del periodismo, como es el caso de José Reveles, quien además estuvo muy cercano al maestro Julio César García, diría yo, maestro José Reveles, que les tocó vivir una época de oro del periodismo mexicano, pero también muy complicada porque definitivamente fueron unos años muy complejos, fueron años difíciles para el periodismo, para la prensa. No existían estas garantías, estas libertades que hoy gozamos al ejercer el periodismo, con todos sus bemoles, por supuesto, de estos días del escenario actual, pero tú estuviste muy cercano a don Julio César García. ¿Cuál sería, maestro, la principal aportación, que evidentemente hay muchas, pero desde tu óptica, que nos deja el legado de don Julio César García al periodismo mexicano? Y muchas gracias por participar en esta entrevista, maestro José Reveles. Muchas gracias. Me tocó estar con él durante los 6 años del 70 al 76, trabajando en Excelsior, a donde yo entré en el año 70, y por un golpe de Estado, vamos a decir, un golpe que propició Luis Echeverría Álvarez, nos sacaron de la cooperativa Excelsior, un 8 de julio de 1976. Y después nos fuimos a fundar Proceso. Bueno, primero la agencia de información, CISA, Comunicación e Información S.A., para dar nacimiento a la revista Proceso, en donde estuve otros 9 años aproximadamente. O sea, 15 años de mi vida estuvieron al lado de Julio Scherer García. Por lo tanto, me tocó conocerlo muy bien, saber qué tipo de persona, de profesional era, un individuo muy comprometido con su tiempo, siempre atento, era un reportero 100%, no era tanto un analista, aunque lo haya sido después en sus libros, sino lo que era su trabajo cotidiano. Él era un personaje que se interesaba en todos los temas. Gracias a él, México, la opinión pública pudo conocer de primera mano muchas situaciones, muchos acontecimientos, no solo de México, sino de todo el mundo. Por ejemplo, él, cuando yo estuve en proceso, fue al único que se le ocurrió enviar a un corresponsal o a un reportero hasta Irán, que en ese caso el afortunado fui yo, porque me tocó estar allá en el año 77, cuando la revolución de los ayatolas, y Ujú. ver los inicios del desarrollo de la revolución islámica. Eh,
Y también me tocó un par de años después que me enviara, por ejemplo, a Buenos Aires a, a ver el asilo más prolongado que se estaba dando en la Embajada de México en Buenos Aires, del expresidente Héctor J. Cámpora, de su hijo Héctor Pedro y del político peronista Juan Manuel Abal Medina, que terminó cumpliendo casi 7 años en la misión diplomática. Este libro se llamó Una cárcel mexicana en Buenos Aires, porque era una cárcel. O sea, la dictadura se negaba a dar el salvoconducto y esperó hasta que se confirmara un cáncer de parótida, de garganta del expresidente Cámpora, Ujú. para dejarlo salir propiamente a morir a México. Esto ya ocurrió empezando el año 1980. Entonces, a mí me tocó vivir todas estas cosas gracias exactamente a este genio periodístico de Julio Scherer, que pensaba en cosas que otros periodistas no pensaban. No se les ocurría, por ejemplo, ir hasta Irán o estar indagando en una embajada para ver qué pasaba con los asilados. Pues todo eso solamente a un periodista como Julio Scherer y por tanto al director que era de la revista Proceso se le pudo ocurrir. El tipo de temas que se abordaban en Proceso ya habían comenzado a abordarse desde que estábamos en Excelsior, pero digamos que se acentuó este afán por desentrañar las corrupciones, los desvíos de poder, los arreglos en lo oscurito por parte de gente que vivía de la política. Y todo esto se pudo transmitir a través de la revista Proceso, que sin duda fue un hito en la historia de México. Cumplió ya 50 años esta revista, en donde vamos a decir que se ejerció el periodismo más crítico que se podían en toda esta época de varios poderes. Por cierto, nos sacaron todos los partidos, tanto del viejo PRI hegemónico como de la transición, que yo digo que nada más fue transición de colores dentro de los pinos, que fue el ingreso del PAN a través de Vicente Fox y Felipe Calderón, y luego la vuelta al PRI y finalmente el comienzo de la cuarta transformación. Entonces, todo esto lo vivimos de la mano de Julio Scherer García. Así es, maestro. Definitivamente que podríamos pasarnos aquí horas y horas hablando de, señalabas del golpe de Estado, que es como tal lo que sucedió. Sí, porque hubo todo un movimiento orquestado desde la presidencia de la República para sacar a Julio Scherer de la dirección del periódico, que era una cooperativa, ¿no? Y que se utilizó incluso, por un lado, se utilizó el pretexto de la invasión de unos terrenos que tenía eh, la cooperativa de Excelsior desde hacía años, unos terrenos que se hicieron una permuta y estaban en paseos de Tasqueña, de tal manera que se invadió también los terrenos de Tasqueña y se utilizó a los trabajadores de base de la cooperativa de Excelsior para fingir que había una especie de lucha de clases dentro de la cooperativa, es decir, los trabajadores en contra de los intelectuales. Los intelectuales que eran los periodistas, analistas y reporteros, de tal manera que se hacía aparecer a Julio Scherer como quien encabezaba este grupo en contra de los trabajadores, y los trabajadores accionaron de tal manera que había pues amenaza de golpes y posiblemente muertos incluso
aquel 8 de julio de 1976, en el primer piso primero de los talleres y después en el tercer piso de la redacción del periódico Excelsior, que podía haber devenido en una tragedia, cosa que no ocurrió, afortunadamente, porque justamente nos salimos del periódico antes de que pudiera ocurrir esa tragedia. Así es, maestro. Un seminario de periodismo político. Yo suelo hablar siempre, por supuesto, de Julio Scherer García y les recomendaba a los alumnos leer su obra. Hay jóvenes que están inmersos en la comunicación, en el estudio de la comunicación, en la licenciatura, en maestrías en comunicación, en periodismo, que desafortunadamente desconocen el legado, la obra de don Julio Scherer García. Y vuelvo a este comentario con el que iniciamos la presente charla. Sin Julio Scherer García, el periodismo mexicano no se entendería con todo este trabajo tan relevante que hizo. El simple hecho de haber entrevistado a la mayoría de los presidentes de la República de su época fue, maestro, que no hay algún otro periodista que haya realizado ese trabajo en cuanto a estas entrevistas a los presidentes de la República. Bueno, no solo a los presidentes de la República en México, sino también él viajó siempre a entrevistar a líderes de países como en Alemania, estuvo en Suecia también entrevistando, eh, es- eh, digamos que hizo trabajo internacional que correspondía con el trabajo que hacía aquí, ¿no? Porque analizaba al mundo desde una perspectiva internacional, como es lo correcto. Entonces no se constreñía su visión solamente a la República Mexicana. Hay que recordar que él fue a entrevistar a, la, a la oposición guatemalteca en los años de, de la, del, de los movimientos armados también en Guatemala, incluso estuvo preso por esta razón, porque lo tomaron preso y logró que lo liberaran el comandante Borge de la Revolución Sandinista. Entonces Julio Scherer transitó por todos estos rumbos y todo esto lo virtió en su trabajo periodístico. Un trabajo periodístico que no se detuvo ni cuando, por ejemplo, después del golpe de Excelsior, que se atribuye, y así fue, eh, orquestado por Luis Echeverría Álvarez para sacarlo de la cooperativa. Después, cuando empezó el proceso, el propio José López Portillo, quien por cierto era primo era familiar de Julio Scherer, lo cual no le importó a Julio en el sentido por esa razón ser más, digamos, suave en sus críticas contra López Portillo, al grado de que en un momento dado José López Portillo pronunció aquella famosa frase que, que era, no pago para que me peguen. O sea, como si el dinero saliera de su bolsillo y no de las arcas públicas, no del erario. Y es la manera como eh, estableció un boicot publicitario en contra de la revista Proceso. Afortunadamente, para cuando esto ocurrió, ya eh, Proceso se iba consolidando y tenía unas ventas de ejemplares fabulosas, de tal manera que podría presumir de ser uno de los poquísimos, quizá el único medio que se bastaba a sí mismo para mantenerse a través de los ingresos por las ventas y por la publicidad. Publicidad que no era mucha porque también era muy selecto el tipo de publicidad que se recibía. Ya no eran gacetillas, sino sobre todo eh, planas desplegadas de los festivales de cine,
festivales de teatro, de la orquesta sinfónica, de cuestiones culturales y de algunos gobiernos de los estados y presidencias municipales. Entonces, así se mantuvo proceso, pues durante ese boicot que le estableció el que era primo de Julio, que era José López Portillo. Así es. Maestro, pues, como siempre, el tiempo es el tirano, el enemigo de esta conversación. Yo, por favor, retomemos una segunda parte para esta conversación. Por lo pronto, te agradezco por tu tiempo, por tu sabiduría y por precisamente brindarnos, diría que este retrato muy, muy efímero, pero muy a su vez, pues muy como Julio Scherer, el periodista, el hombre que dejó una huella indeleble hacia el periodismo mexicano, pero también que pudo conjugar y acercar y reunir a un grupo de intelectuales de quehacer político de este país, porque también participaron políticos, y que todo esto nos sirvió para entender ese México en medio de un régimen autoritario y que él estuvo siempre en contra precisamente de vivir bajo este yugo de los políticos, de los excesos del poder y que el día de hoy precisamente marcó la brecha para poder ejercer un periodismo en donde nosotros nos toca este deber de ejercerlo con responsabilidad social, con ética y por supuesto como una palanca de transformación social sin ninguna clase de protagonismos. Maestro, siempre por tu tiempo y por todo este que sea reiterativo. Pues con muchísimo gusto, Jesús, como siempre a tus órdenes y espero que tengamos ocasión en otra oportunidad de reunirnos para conversar de este y otros temas. Gracias, maestro, y por supuesto, gracias a todos los que nos siguen en Foro Crítico. Hasta pronto y si se puede, hasta siempre. Chao. Gracias. Gracias.